El día de hoy fue un día soleado, así que decidí ir al bosque mágico a buscar un lugar apacible donde descansar. Metí la mano en mi bolsillo, saqué una moneda mágica que de un lado tenía un trébol y del otro lado tenía una cruz. La arrojé con el pulgar hacia arriba y al llegar hasta arriba desapareció. En ese momento llegó una avioneta color rojo piloteada por un duende con bufanda. El duende me preguntó ¿a dónde te llevo? Y yo le respondí al bosque mágico. Caminando por el bosque vi un sapo gigante. Me detuve un momento para preguntarle: amigo, ¿sabes de un lugar apacible donde pueda meditar un poco? El sapo me respondió: por supuesto, hay un lago muy cerca de aquí. Yo te llevo. En ese momento lo abracé fuertemente por la espalda y el sapo dio un primer brinco del tamaño de un edificio. Al poco rato dio un segundo brinco del tamaño de una montaña. Para después dar un tercer salto con el que llegó hasta las nubes. Llegamos a la orilla del lago, fue ahí donde me despedí de mi nuevo amigo. El lago era espectacular, había peces de todos colores, se veía el recorrido del agua al pasar por desniveles y chocar con las piedras. Vi un árbol a la orilla del lago, me acerqué buscando refugio ante los inclementes rayos del sol. Al llegar al pie del árbol oí una serie de crujidos, el árbol se movía. Sobre su corteza divisé un rostro que poco a poco se fue girando haciendo contacto visual conmigo. Me dijo: amigo, ¿qué te trae por estos rumbos? Le respondí: busco un lugar tranquilo donde meditar y poner en orden mis ideas. El árbol respondió: perfecto, este lugar es muy apacible, te invito a disfrutar de mi sombra. Me recosté a un lado del árbol y durante un tiempo contemplé la belleza del árbol y el resplandor de los rayos del sol al contactar la superficie del agua. Volteé hacia arriba, hacia el cielo, y contemplé el movimiento de las nubes creando imágenes en mi mente. Sin haberme dado cuenta había transcurrido mucho tiempo. Sentí que bajaba la temperatura, así que abrí mi mochila y saqué mi suéter. Aproveché para tomar un frasco color naranja que contenía agua con jabón. Lo había adquirido el día anterior en el colectivo. Tomé un aro y lo introduje dentro del frasco. Lo puse enfrente de mí y soplé con todas mis fuerzas. Del aro salió una burbuja gigante. Me introduje dentro de ella y regresé volando a mi casa.
Poco sabemos del autor del cantar, pero se cree que pudo haber nacido entre Passau y Viena y que se vio amparado por mecenas como el obispo de Passau y la corte de los Babenberger en Viena, donde florecía una importante literatura. Se deduce, por la dedicatoria que el autor hace al obispo de Passau, Wolfger von Ellenbrechtskirchen, cuyo episcopado se extiende de 1194 a 1204, que el cantar fue escrito entre 1200 y 1210. En el poema se encuentran todas las características que son consustanciales a la poesía heroica alemana. Costumbres y tradiciones, luchas y victorias, gestos y motivos heroicos y tribales. Posee el cantar, además, un trasfondo histórico, si bien considerablemente alterado. En su composición se integran dos sagas de índole muy distinta. Por un lado, la de Sigfrido y su muerte. Por otro, la caída de los burgundios a manos de Atila. La lengua utilizada es el medio alto alemán, que generalmente se utilizó desde 1050 hasta 1350, muy alejado ya del anti-18-19 euro alto alemán en el que se habían consolidado los grandes cambios consonánticos que diferencian la lengua alemana del resto de las germánicas y de los dialectos del centro y norte de Alemania. Ya pretendía aquella lengua encontrar una modalidad que fuese válida para todo el territorio de habla alemana. Es decir, un modelo que superase los dialectos, por lo menos en lo que respecta a la literatura. Precisamente son los diferentes rasgos lingüísticos de los diferentes copistas lo que permite fijar con bastante precisión los lugares de origen de los distintos manuscritos del cantar. El poema mantiene la estructura estrófica, que recuerda su carácter melódico recitativo, en el que cada verso de arte mayor está dividido en dos hemistiquios, el primero de 4 acentos y el segundo de 3. Es muy difícil encontrar una base para la trama del cantar en las crónicas latinas de los siglos V y VI, y los nombres de los personajes que aparecen en él son difícilmente identificables. Los burgundios, pertenecientes a una tribu germánica oriental, aparecen asentados al oeste del Rin vinculándolos a Worms, pero no existe ninguna evidencia histórica o arqueológica sólida que lo justifique. Sabemos que a medida que avanzaban hacia el oeste entraron en conflicto con el Imperio Romano. En el Epitomax Chronicon, compuesto por Próspero de Aquitania entre el año 435 y 455, se nos dice que en el año 436 se libró una memorable batalla contra los burgundios que llevó a la destrucción de casi toda la tribu y de su rey a manos del general romano Aecio. Ninguna de las crónicas de este período vincula la aniquilación de los burgundios con Atila. Además, la geografía de los acontecimientos en el poema es diametralmente opuesta a la de la invasión de los hunos. El poeta toma prestados nombres históricos, pero les asigna una función completamente diferente de la sugerida por el registro histórico. Teodorico el Grande, que figura en el poema como Dietrich von Bern, es decir, Teodorico de Verona, gobernó el imperio ostrogodo en Italia desde 493 hasta 526, unos 40 años después de la muerte de Atila. El papel de Teodorico como exiliado en la corte de Atila figura en la canción de Hildebrando, poema épico en antiguo alto alemán que data de principios del siglo IX. En el siglo XIII, Teodorico se convierte en el héroe de un ciclo de epopeyas heroicas, las Dietrichsepen. Existen muchos textos escandinavos, afines al cantar, en los que se ha creído encontrar una explicación a las anomalías y posterior evolución del poema. Estos textos provienen principalmente de fuentes continentales. Fueron los juglares viajeros y las relaciones comerciales con los países escandinavos los factores que hicieron que estos motivos legendarios fuesen conocidos por los habitantes de la península escandinava. Por otra parte, es muy probable que los poetas escandinavos que en el siglo XIII crearon la Edda se basaran en la tradición oral e incluyeran en las obras algunas características de la tradición nórdica, también 20 transmitidas oralmente. Dado que estos textos fueron transcritos solo en el siglo XIII, no sabemos cuándo fueron concebidos. Citaremos los principales. La Edda poética, compuesta por canciones de dioses y de héroes que datan de finales del siglo XIII, pero que son copia de un manuscrito más antiguo, compuesto entre 1210 y 1240 en Islandia. La Edda en prosa de Snorri Sturluson, 1230, en la que el autor lleva a cabo una síntesis de la mitología germánica. La Volsunga Saga o Saga de los Volsungos, de la segunda mitad del siglo XIII, y la Tigrek Saga, saga de Teodorico, escrita alrededor de 1225-1230 para el rey Haakon IV de Noruega, que incorpora material del primitivo cantar de los Nibelungos. En el mundo nórdico, Sigfrido es Sigurd, Gunther es Gunnar, Agen es Oegni y Primilda es Gudrun. A Gunnar y a Oegni se los denomina Niflungar, equivalente a Nibelungen y a Nibelungos.
ZZZ, pero lo verdaderamente importante, a partir de estas breves líneas introductorias, es sumergirse en la lectura de uno de los 10 o 12 textos más deslumbrantes de la literatura universal. El amor, la amistad, la traición, la venganza, son palabras ligadas de forma indisoluble a nuestra especie, y en el cantar de los Nibelungos brillan con luz propia, sumergiéndonos en un mundo que responde a las expectativas de lo humano con una intensidad, una profundidad extraordinarias. Prepárense a gozar con la magia inigualable de una epopeya que, partiendo del ámbito germánico, pertenece ya por derecho propio a toda la humanidad. La lectura del Nibelungenlied es una experiencia única, irrepetible. Están ustedes a punto de disfrutar de ella, enriqueciéndola con visualizaciones tan poderosas y bellas como las que acompañan a nuestra traducción. Han sido extraídas de la obra plástica de pintores e ilustradores alemanes del siglo XIX de la talla de Julius Schnorr von Karlsfeld, 1794-1872, Eduard Bendemann, 1811-1889, Julius Wagner, 1806-1882, y Alfred Bethel, 1816-1859. Decía Hesíodo: sin ser invitados, los nobles acuden a los banquetes de los nobles. Dígnense acompañarnos en el maravilloso banquete de palabras que conocemos como Cantar de los Nibelungos. Luis Alberto de Cuenca y José Fernández Bueno, Madrid, 21 de enero de 2018. Muchas maravillas nos cuentan las leyendas de antaño, nos hablan de héroes virtuosos, de grandes hazañas, de alegrías y fiestas, de lamentaciones y llantos, y de combates entre valerosos guerreros. Oiréis ahora estas gestas. Creció en Burgundia una joven muy noble, tan grande era su belleza que no existía en el mundo ninguna otra mujer que pudiera compararse con ella. Se llamaba Crimilda, era una hermosa doncella, por su causa muchos guerreros habrían de perder la vida. Era natural que en todos se despertara el amor por la encantadora doncella, bravos guerreros trataban de ganar su favor, no había nadie que le deseara algún mal. Su noble figura hacía gala de una inigualable belleza y sus virtudes hacían juego con su hermosura. La custodiaban 3 nobles y poderosos reyes, Gunther y Gernot, renombrados caballeros, y el joven Giselher, un glorioso guerrero. La doncella era su hermana, y los nobles se encargaban de su protección. Los 3 eran magnánimos, de linaje noble, probados guerreros de fuerza y valor desmedidos. Su patria era Burgundia, aunque más tarde llevarían a cabo grandes hazañas en el país de Atila. En Worms, en el país del Rin, vivían con sus huestes. Muchos orgullosos caballeros de aquellas tierras les servían hasta el final de sus días con encomiable honor, pero encontrarían una desdichada muerte, a causa del rencor de 2 nobles princesas. Su madre, la reina Ute, era una gran señora. Su padre, el rey Dankart, era un hombre muy valeroso, que ya en sus años mozos había forjado su fama, y que al morir les dejó toda su herencia. Los 3 reyes eran, como ya se ha dicho, muy valientes. También estaban a su servicio los mejores guerreros conocidos, duros y bravos, que jamás se arrendan ante el combate más fiero. Eran Hagen de Tronje y su hermano el bravo Dankwart, el señor Ortwin de Metz, las margraves Gerre y Egwart, y también Volker de Alcelle, a quienes sobraba el coraje. Rumolt, el maestro de cocina, era un excelente guerrero. Sindolt y Hunolt, que debían ocuparse de la corte y de su fama, eran vasallos de los 3 reyes junto con los otros muchos caballeros que no puedo enumerar. Dankwart era mariscal, mientras que su pariente el señor Ortwin de Metz era senescal. El rey Sindolt, el bizarro guerrero, era escociador, y Hunolt chambelán, dignos todos ellos de desempeñar los más dignos empleos. Sería interminable dar cuenta del esplendor de la corte, de sus vastos dominios, de su elevada grandeza y de su caballerosidad, cultivada con viva alegría a lo largo de toda su vida por aquellos nobles señores. Este fue el sueño de Crimilda. Soñó, vio como un halcón hermoso, salvaje y fuerte, que ella había amaestrado, era despedazado por 2 águilas. Nada había en la tierra que pudiese causarle mayor dolor. Contó este sueño a su madre, la reina Ute, quien no pudo encontrar mejor explicación que la siguiente. El halcón que amaestrabas era tu noble esposo. Sí, el Señor no lo protege,
Lo habrás de perder muy pronto. ¿Qué me dices de un esposo, mi queridísima madre? Quiero permanecer por siempre libre del amor de un guerrero. Deseo permanecer doncella como hoy hasta el día de mi muerte. Así no tendré que sufrir por el amor de ningún hombre. No lo asegures tan pronto, le respondió su madre. Si alguna vez sientes en este mundo la dicha de tu corazón, será por el amor de un hombre. Serás una buena esposa si el Señor algún día te concede por marido a un digno y buen caballero. No sigáis hablando así, mi muy querida madre, le contestó Crimilda. Muchas veces se ha visto cómo muchas mujeres han tenido al final que pagar la dicha con sufrimiento. Quiero evitar las dos cosas, para que nunca se cebe en mí la desgracia. Renunciaba Crimilda por entero al amor en su pensamiento. Así vivió muchos días felices la muy virtuosa doncella sin conocer a nadie que despertara su afecto, pero tiempo después se convertiría en la orgullosa esposa de un valiente guerrero. Era aquel el mismo halcón que vivía en sus sueños y cuyo significado le había explicado su madre. Grande sería la venganza que ella se cobraría en sus parientes más próximos, aquellos que lo matarían. Por la muerte de un solo hombre habrían de morir los hijos de muchas madres. En 7 años Carlomagno ha conquistado toda España, salvo Zaragoza, ciudad que rige el rey moro Marsil, quien, incapaz de ahuyentar a los franceses, acepta el consejo del anciano Blancandrin. Ofrecer a Carlomagno riquezas y tesoros para que se vuelva a Francia, y prometerle, engañosamente, que poco después el propio Marsil lo seguirá para hacerse cristiano. Ello garantizado con la entrega de mujeres e hijos de los principales saracenos como rehenes. El rey Carlos, nuestro emperador magno, ha estado 7 años enteros en España. Conquistó la tierra alta hasta el mar. No hubo castillo que se le resistiera, ni muro ni ciudad que no haya destruido, salvo Zaragoza, que está en una montaña. La tiene en su poder el rey Marsil, que no ama a Dios, pues sirve a Mahoma e invoca a Apolín, pero no puede evitar que no le alcance algún mal. El rey Marsil está en Zaragoza, se encamina hacia un jardín umbroso y se recuesta sobre una grada de mármol a su lado. Tiene a su alrededor a más de 20,000 hombres. Se dirige así a sus duques y a sus condes. Oíd, señores, qué desgracia nos abruma. Carlos, el emperador de la dulce Francia, ha venido a este país a destruirnos. No tengo ejército que le dé batalla, ni tengo tal gente que derrote a la suya. Aconsejadme, como mis hombres sabios, y salvadme de muerte y deshonor. Ni uno solo de los presentes le responde una palabra, excepto Blancandrin, del castillo de Valfonda. Blancandrin era uno de los paganos más prudentes, un caballero muy valiente y de gran lealtad para ayudar a su señor. Le dijo al rey: no desfallezcáis, enviad al orgulloso y altivo Carlos muestras de fiel servicio y de gran amistad. Le llevaréis osos, leones y perros, 700 camellos y 1000 azores mudados, 400 mulos cargados de oro y de plata, con lo que llenará 50 carros. Bien podrá así pagar a sus soldados. En esta tierra ya ha guerreado mucho, debe regresar a Francia, a Aix. Vos le seguiréis para la fiesta de San Miguel, recibiréis la ley de los cristianos y seréis su vasallo para honor y para bien. Si quiere rehenes, le enviaréis 10 o 20 para que confíe. Le enviaremos a los hijos de nuestras mujeres y aun con riesgo de muerte le enviaré al mío. Es mejor que pierdan ellos sus cabezas a que nosotros perdamos nuestros honores y posesiones, lo que nos llevaría a mendigar. Dijo Blancandrin: por mi diestra y por la barba que ondea sobre mi pecho, veréis deshecha enseguida la hueste de los franceses y los francos. Se irán a Francia, a su tierra. Cuando cada uno haya regresado a su lugar, Carlos estará en Aix, en su capilla, y celebrará la gran fiesta de San Miguel. Llegará el día, habrá vencido el plazo y no tendrá de nosotros ni palabras ni noticias. El rey es orgulloso y su carácter terrible. Hará cortar las cabezas de nuestros rehenes, pero es mejor que ellos pierdan sus cabezas a que nosotros perdamos la hermosa y clara España y tengamos que soportar males y sufrimientos. Dicen los paganos:
bien puede suceder esto. Embajada de Blancandrin. Blancandrin, al frente de una embajada, va al campamento de Carlomagno, que está en Corrés, y ante el emperador y sus principales caballeros exponen lo que Marsil ha decidido. Roldán, sobrino de Carlomagno, rechaza la propuesta porque Marsil es un traidor que hizo decapitar a unos emisarios que el emperador le envió en son de paz, y exige que Zaragoza sea sitiada hasta que se rinda. Pero Ganelón, padrastro de Roldán, expone que hay que acceder a la proposición de Marsil, a lo que se adhiere el viejo duque Naimón. El emperador está alegre y contento, ha tomado Cordres y ha destrozado las murallas. Con sus catapultas ha derribado las torres. Sus caballeros consiguen gran botín de oro, plata y ricos guarnimientos. No ha quedado pagano en la ciudad que no haya sido muerto o se haya vuelto cristiano. El emperador está en un gran jardín, junto a él Roldán y Oliveros, el duque Sansón y el orgulloso Anseiz y Godofredo de Anjou, el gonfalero del rey. También están ahí Gerín y Gerers. Había también ahí muchos otros, unos 15.000 de la dulce Francia. Los caballeros estaban sentados sobre sedas blancas. Para distraerse, jugaban a las tablas, y los más sabios y los más viejos al ajedrez, y los jóvenes hacían esgrima con agilidad. Bajo un pino, junto a un rosal silvestre, en un trono de oro puro, estaba sentado el rey, que posee la dulce Francia. Blanca es su barba y la cabeza florida, su cuerpo está bien formado y el continente altivo. Si alguien pregunta por él, no es necesario que se le enseñen. Los mensajeros pusieron pie a tierra y le saludaron con amor y con bien. Blancandrin fue el primero en hablar y dijo al rey: Dios glorioso, a quien adoramos, os salve. He aquí la manda que os diga al noble rey Marsil. Hace mucho tiempo que ha buscado la ley de salvación. Os quiere dar mucho de lo que posee: osos, leones, galgos atraillados, 700 camellos y 1000 azores mudados, 400 mulos cargados de oro y plata, y 40 carros que haréis carretear, y tantos besantes relucientes que bien podréis pagar a vuestros soldados. Ya habéis estado mucho tiempo en este país, debéis regresar a Francia, a Aix, mi señor, que os seguirá hasta ahí. El emperador tiene la cabeza gacha, nunca se había apresurado al hablar, tenía por costumbre hablar cuando quería. Cuando la irguió, su aspecto era orgulloso, y dijo a los mensajeros: habéis hablado muy bien, el rey Marsil es mi gran enemigo. De todo lo que aquí habéis hablado, ¿en qué medida puede fiarme? Dijo el sarraceno. Se compromete con los 10, 15 o 20 rehenes que tendréis, con peligro de su vida. Pondrá entre ellos a un hijo mío, y aún habrá otros más nobles, creo yo. Cuando estéis en el palacio señorial, en la gran fiesta de San Miguel del Peligro, dice mi señor que os seguirá hasta ahí, y dentro de los baños que Dios hizo ahí para vos, se hará cristiano. Carlos contestó: aún podrá salvarse. Bella es la tarde y el sol luce muy claro. Carlos hizo dar establo a los 10 mulos y el rey ordenó montar una tienda en el gran jardín. Ahí hizo albergar a los 10 mensajeros. 12 servidores le dieron provisiones y pasaron ahí toda la noche hasta que acabó el día. El emperador se levantó de mañana, ha oído misa y maitines, se dirige hacia un pino y convoca a sus varones para llevar a término su consejo. En todo quiere proceder de acuerdo con los de Francia, el duque Ogier, el arzobispo Turpín, a Ricardo el Viejo y a su sobrino Enrique, al noble conde Acelín de Gascuña, a Teobaldo de Reims y a su primo Milón. También estaban Geréns y Gerín, y se unió a ellos el conde Roldán, Oliveros, el noble y el gentil. Había más de 1000 de los francos de Francia, y llegó ahí Ganelón, el que hizo la traición. Ahora va a comenzar el consejo que tuvo un mal comienzo. Carlomagno explica la propuesta de Marsil a Roldán. No creáis en Marsil, el rey Marsil se portó como un traidor, os envió 15 de sus paganos, cada uno llevaba una rama de olivo, y os dijeron estas mismas palabras. Tomasteis consejo con vuestros franceses, y algunos os aconsejaron con ligereza. Enviasteis al pagano a 2 de vuestros condes, uno era Bazán y el otro era Basilio, que perdieron la cabeza en los montes de Altilía.
haced la guerra como la habéis empezado, enviad vuestra hueste, lavad a Zaragoza y ponedle sitio, por vuestra vida vengad a los que el felón hizo matar. El emperador tiene la cabeza gacha, se acaricia la barba y se atusa el bigote, ni una cosa ni otra responde a su sobrino. Los franceses callan, excepto Ganelón, se puso en pie y se colocó delante de Carlos, y con mucho orgullo empezó a discutir diciéndole al rey: no hagáis caso de un cobarde, tanto ni soy yo como ni es otro, si no es en vuestro provecho. Cuando el rey Martín manda que os diga que con las manos juntas se hará nuestro vasallo 26, que tendrá toda España de vos y que luego recibirá nuestra ley. Quien nos aconseja que rechacemos esta propuesta, no le importa que de muerte muramos, señor. Un consejo con orgullo no es justo que sirva para algo. Dejemos a los necios, comportémonos como sensatos. El poema de Mio Cid. La poesía épica o mester de juglaría tiene como base la narración de las hazañas de un héroe antepasado del pueblo que las canta. El protagonista de estas llega a verse como héroe por medio de la hiperbolización o exageración de los hechos. Para conseguir esto se sitúan los hechos en el pasado para que nadie que los oiga o lea tenga memoria real sobre lo narrado. De este modo, este tipo de literatura se basa en hechos de carácter histórico convenientemente literaturizados. Esta clase de textos también reciben el nombre de cantares de gesta debido a que se solían cantar o recitar acompañados de una melodía, y a que relataban grandes hazañas o gestas de héroes. No son muchos los escritos conservados de este tipo. Cantar de Roldán, Francia, Cantar de los Nibelungos, Alemania, el Cid, un fragmento del Cantar de Roncesvalles, y de las Mocedades de Rodrigo, España. A pesar de que en España únicamente se conservan los tres últimos citados, se sabe que había muchos más debido a las prosificaciones. Se pasaba del verso a la prosa algunas obras de los siguientes textos: Cantar de los 7 infantes de Lara, Cantar de Sancho II de Castilla, y poema de Fernán González. Se conserva un único manuscrito en la Biblioteca Nacional copiado en el siglo XIV. Este consta de 3.730 versos y desconocemos su comienzo de la obra, ya que el primer folio de ese manuscrito se ha perdido. Con respecto a la autoría y fechación existen varias hipótesis. Tras varias refundiciones, el texto que hoy conservamos es de 1140 y de más de 20 juglares. El realismo que posee surgiría de una redacción primitiva no conservada, no muy lejana a la época en la que vivió el protagonista, segunda mitad del siglo XI. El texto que poseemos pertenece a un único autor que probablemente sería un hombre de leyes o un clérigo. En este caso se retrasa la fecha del texto hasta finales del siglo XII o principios del XIII. Los críticos que apoyan esta idea se basan en el hecho de que al final del manuscrito se dice que un tal Pere Abad lo escribió en 1207, aunque para muchos este es simplemente un copista y no el verdadero autor. El Cid convoca a sus vasallos, estos se destierran con él. Adiós del Cid a Vivar. Envió a buscar a todos sus parientes y vasallos, y les dijo cómo el rey le mandaba salir de todas sus tierras, y no le daba de plazo más que 9 días, y que quería saber quiénes de ellos querían ir con él, y quiénes quedarse. A los que conmigo vengan, que Dios les dé muy buen pago, también a los que se queden contentos quiero dejarlos. Habló entonces Álvar Fañés, del Cid era primo hermano. Con vos nos iremos, Cid, por yermos y por poblados. No os hemos de faltar mientras que salud tengamos, y gastaremos con vos nuestras mulas y caballos, y todos nuestros dineros y los vestidos de paño. Siempre querremos serviros como leales vasallos. Aprobación dieron todos a lo que ha dicho don Álvaro. Mucho que agradece el Cid aquello que ellos hablaron. El Cid sale de Vivar, a Burgos va encaminado, ahí deja sus palacios yermos y desheredado.
El poema de Mio Cid. La poesía épica o mester de juglaría tiene como base la narración de las hazañas de un héroe antepasado del pueblo que las canta. El protagonista de estas llega a deberse como héroe por medio de la hiperbolización o exageración de los hechos. Para conseguir esto se sitúan los hechos en el pasado para que nadie que los oiga o lea tenga memoria real sobre lo narrado. De este modo, este tipo de literatura se basa en hechos de carácter histórico convenientemente literaturizados. Esta clase de textos también reciben el nombre de cantares de gesta debido a que se solían cantar o recitar acompañados de una melodía, y a que relataban grandes hazañas o gestas de héroes. No son muchos los escritos conservados de este tipo. Cantar de Roldán, Francia, Cantar de los Nibelungos, Alemania, el Cid, un fragmento del Cantar de Roncesvalles. Y de las Mocedades de Rodrigo, España. A pesar de que en España únicamente se conservan los tres últimos citados, se sabe que había muchos más debido a las prosificaciones, se pasaba del verso a la prosa algunas obras. De los siguientes textos: Cantar de los 7 infantes de Lara, Cantar de Sancho II de Castilla, y poema de Fernán González. Se conserva un único manuscrito en la Biblioteca Nacional copiado en el siglo XIV. Este consta de 3.730 versos y desconocemos su comienzo de la obra, ya que el primer folio de ese manuscrito se ha perdido. Con respecto a la autoría y fechación existen varias hipótesis. Tras varias refundiciones, el texto que hoy conservamos es de 1140 y de más de 20 juglares. El realismo que posee surgiría de una redacción primitiva no conservada, no muy lejana a la época en la que vivió el protagonista, segunda mitad del siglo XI. El texto que poseemos pertenece a un único autor que probablemente sería un hombre de leyes o un clérigo. En este caso se retrasa la fecha del texto hasta finales del siglo XII o principios del XIII. Los críticos que apoyan esta idea se basan en el hecho de que al final del manuscrito se dice que un tal Pere Abad lo escribió en 1207, aunque para muchos este es simplemente un copista y no el verdadero autor. Los ojos de Mio Cid mucho llanto van llorando, hacia atrás vuelve la vista y se quedaba mirándolos. Vio cómo estaban las puertas abiertas y sin candados. Vacías quedan las perchas, ni con pieles ni con mantos, sin halcones de cazar y sin azores mudados. Y habla como siempre habla, tan justo, tan mesurado. Bendito seas Dios mío, Padre que estás en lo alto, contra mí tramaron esto mis enemigos malvados. Agüeros en el camino a Burgos. Ya aguijan a los caballos, ya le soltaron las riendas. Cuando salen de Vivar, ven la corneja a la diestra, pero al entrar a Burgos, la llevan a su izquierda. Movió Mio Cid los hombros y sacudió la cabeza. Ánimo, Alvar Fañés, ánimo, de nuestras tierras nos echan, pero cargados de honra hemos de volver a ella. El Cid entra a Burgos. Ya por la ciudad de Burgos, el Cid Ruy Díaz entró, 60 pendones lleva, detrás el campeador. Todos salían a verle, niño, mujer y varón. A las ventas de Burgos mucha gente se asomó, cuantos ojos le lloran, de grande que era el dolor, y de los labios de todos sale la misma razón. Qué buen vasallo sería, si tuviese buen señor.